Hola, soy Joel Poblete y en esta nueva cápsula les voy a seguir contando un poco más sobre el fascinante mundo de la ópera. En este caso sobre las diferentes voces líricas, porque no cualquier cantante puede interpretar cualquier rol o en cualquier ópera, va a depender de partida de su voz. Y en este caso si comenzamos hablando de las voces femeninas, la voz femenina más aguda y que habitualmente es asociada con la ópera es la voz de la soprano. Posteriormente la voz intermedia es, como dice su nombre, la mezzosoprano, medio soprano, y es la voz media. Y luego viene la voz más grave, capaz de llegar a las notas más profundas, en la voz femenina, que es la voz de la contralto. Posteriormente, hablando de las voces masculinas, la mayoría de la gente, incluso quienes no conocen la ópera, asocian el canto lírico con los tenores. Recordemos, sin ir más lejos, a los famosos tres tenores. Efectivamente, la voz del tenor es la voz más aguda masculina, y después viene la voz del barítono, que es la voz que se parece más a la voz normal hablada dentro del canto, es la voz media del barítono, y luego viene la voz del bajo, que es la voz masculina capaz de alcanzar las notas más profundas y graves. Pero hay que hacer una aclaración acá. Dentro del canto masculino también está la voz que es aún más aguda que los tenores, que es la voz del contratenor, que para muchos puede sonar casi como una voz femenina. Esto viene porque originalmente dentro del canto lírico, en los tiempos antiguos, era una costumbre los llamados castrati, niños que habían sido castrados en su infancia para llegar a ser excelentes cantantes con voces capaces de lograr la pureza de la voz femenina. Esto fue prohibido posteriormente por la Iglesia Católica y a raíz de eso existió posteriormente el canto de los contratenores, que hasta el día de hoy y cada vez es más famoso y requerido, sobre todo para las obras del repertorio barroco y también de algunas obras contemporáneas. Este es el canto del contratenor, una voz masculina capaz de sonar muy similar a la voz femenina. También es interesante entender que dentro de las voces líricas se da la transición. A veces un cantante que en su juventud fue tenor, su voz va después evolucionando y termina siendo barítono. También se da, por ejemplo, los bajo barítonos, que son cantantes que pueden cantar las notas altas de un barítono, pero también pueden tener notas graves como las de un bajo, y por eso son llamados bajo barítonos. O también una soprano que a lo mejor en su juventud cantó con esa voz y después pasó a ser mezzosoprano, o incluso mezzosopranos que después desarrollan notables notas agudas y pueden llegar a ser sopranos. Así que hay una importante cuota de transición. Finalmente quiero aclarar que es importante tener en cuenta que una misma voz, una misma cuerda como se denomina, no necesariamente puede cantar cualquier repertorio. Por ejemplo, una soprano capaz de interpretar a la Reina de la Noche en la flauta mágica de Mozart no necesariamente va a poder ser la misma soprano que cante el muy pesado e intenso rol de Electra en la ópera de Richard Strauss. Y lo mismo un tenor ligero, lírico ligero, que interprete el rol del príncipe Ramiro en la Cenicienta, la Cenerentola de Rossini. Difícilmente el mismo cantante va a poder cantar el rol de Sigmundo en la Valquiria de Richard Wagner. Son voces muy distintas que tienen exigencias diferentes y eso va a dar influenciar qué tipo de repertorio aborda el cantante. Gracias por habernos acompañado, ojalá les haya gustado esta cápsula preparada para la Agrupación Cultural de Santo Domingo y nos vemos en una próxima oportunidad.